vamos a hablar, esta mesa se llama Actualidad, Encuentros y Arquitectura. Y primero vamos a tener a Roberto Geli, que es contador público, y nos va a hablar de un caso especial, de que un encuentro que tuvo como 50 personas de todo el mundo el año 2022, organizados por Juventa, un grandes amigos nuestros, Rafael Cámara y todo ese grupo de Jaén, que organizaron el año 22 un encuentro de Abulafia de distintas partes del mundo. Consideramos que es un aporte de difusión esta ponencia de Roberto Geli, que es un contador, bueno, entre otras cosas, empresario, y no digo la edad, es de Esmirna y por el lado de la madre, entiendo, es No, Abulafia también. no, de mi papá. El de tu padre. Yo soy Guini Abulafia de mi papá. Bueno, entonces vamos a disfrutar un poco de lo que fue hace apenas un año un encuentro mundial de los Abulafia. No sé cuándo voy a tener el encuentro, un encuentro de los Cohen. Sí, 6.000 millones son. Son 3 millones de personas. Son 6.000 millones, bueno, claro. Gracias. Hola. Bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes. Ante todo, quiero advertirles que lejos de tener el nivel académico que tiene o que tuvieron mis brillantes expositores anteriores, yo simplemente vengo a compartirles una experiencia, quizás un sentimiento. Les cuento que le puse a esta conversación un regreso a los orígenes. Y eso, digamos, me da la sensación que, escuchándolo hoy a primera hora, en las primeras charlas a Mario, cierra la parábola de la ida y el regreso, ¿no? Porque no regresamos definitivamente, pero sentimos como que regresamos a nuestra tierra natal, volviendo a Sefarad. Les cuento un poco que entre el 2 y el 15 de mayo del 2022 tuvo lugar la primera reunión mundial de Abulafias en Jaén, Andalucía, España, donde pudimos juntarnos prácticamente medio centenar de personas de apellido Abulafia o sucedáneos provenientes de los 5 continentes. Estábamos, bueno, al margen de los propios españoles, los dueños de casa que estaban presentes, no solo los de Jaén, sino de otros pueblos y ciudades de España. Hubo también de Australia, de Estados Unidos, gente de Israel, de Uruguay. Realmente, bueno, fue muy importante la comunión que tuvimos con toda esa gente. Los organizadores y gestores de esta aventura singular fueron 2 personas. Rafael Cámara Espósito, que es el titular de la organización Juventa de Jaén, que se dedica fundamentalmente a rescatar el legado judío en España, y que por sí solo toda la actividad de Juventa y de Rafael merecerían una conferencia al margen. Si nos está viendo, saludos. Sí, seguramente. Bueno, justamente en este horario tenía que despedir a su cura párroco. Efectivamente. Así que, pero me avisó que iba a hacer lo imposible por zafar un ratito. Bueno, fueron ellos, y por el otro lado estuvo también una uruguaya radicada en España desde hace 15 años, Alejandra Abulafia, que es una experta en juderías españolas, escritora de un libro que se llama Ciudades del Sefarad y presidenta de una organización que es Explore Sefarad. Es una gran divulgadora del legado judío en España. Realmente a ambos le estaremos enormemente agradecidos porque nos han hecho pasar unas vivencias fantásticas durante el tiempo que estuvimos en la reunión.
Bueno, mucho tengo para decir del encuentro ese. Realmente es inenarrable la emoción que nos embargó a los asistentes la noche de la presentación. Parecía que un hilo invisible nos unía a través de nuestro tronco común y hacía desaparecer las diferencias sociales y culturales, productos de hábitat personal y de la historia de vida de cada uno de los participantes. Parecía que nos conocíamos de toda la vida y la corriente de confianza y simpatía que se generó casi de inmediato fue una caricia para el alma. A eso hay que sumarle la cálida recepción de los anfitriones, a quienes se sumaron los Abolafia de Jaén y un lugar encantador que es el Palacio Villardón Pardo. Como dato de color, cabe destacar que muchos vecinos de Jaén colaboraron en el embellecimiento de la judería que no estaba en buenas condiciones, la pusieron muy bien para el encuentro, armaron un proyecto que se llamaba Sefarando y que bueno, han trabajado mucho más allá de los Abolafia y los Abolafia de Jaén. Tampoco faltaron las tapas, el vino y realmente todo eso fue maravilloso, pero hubo algo que nos transportó a la época de nuestros antepasados, que fue un concierto de música sefaradí y realmente interpretado maravillosamente por una chica, Yasmina Petrovich, y bueno, eso fue algo también muy, muy movilizante, muy, muy lindo. Bueno, no quiero extenderme en el detalle de las actividades diarias. Les quiero comentar que visitamos los lugares más emblemáticos de las juderías andaluzas, como la sinagoga medieval y la casa sefarad de Córdoba, el cementerio de Lucena y el barrio judío de Jaén, con su menorá de la diáspora, y la casa donde, según la leyenda, nació Hasdai ibn Shaprut, que fue un médico, diplomático, cortesano de dos califas del siglo X. Quizá fue la figura más emblemática del siglo X y seguramente de los judíos ni que hablar. Bueno, quiero destacar que los alcaldes y los distintos funcionarios de las oficinas de turismos y algunos funcionarios incluso provinciales de Andalucía nos recibieron con obsequios y muestras de cariño en cada una de las ciudades visitadas. Es muy difícil transmitir lo fuerte de la emoción que sentimos. Es como si hubiéramos regresado a nuestro hogar después de una larga ausencia y hubiéramos sido recibidos con abrazos y con afecto por parte de amigos totalmente desconocidos hasta un minuto antes. Eran como abrazos cumplidos después de tantos siglos. Por supuesto que en nuestra recorrida no faltaron los olores y sabores de la comida sefaradí, que a muchos de nosotros nos remontó a nuestra niñez en la casa de los abuelos. Vale una mención al chef Javier Zafra, quien no solo elaboró comidas exquisitas, sino que también nos dio una clase magistral sobre el simbolismo de la gastronomía sefaradí, enseñándonos el significado de los distintos ingredientes utilizados en nuestras comidas. En una rápida cronología puedo decir que se sabe que los judíos, bueno, acá lo saben mucho mejor que yo, se asentaron cerca de las costas mediterráneas el primer siglo después de Cristo y está recién registrado su presencia en la ciudad de Jaén en el año 612 de nuestra era, cuando aparece una prohibición para los judíos de tener esclavos cristianos. No se les permitía tener esclavos cristianos en esa época. Acuérdense que gobernaban los visigodos. Todo realmente fue una convivencia absolutamente pacífica y muy armoniosa entre judíos, católicos y musulmanes hasta el siglo XI prácticamente, especialmente hasta cuando Jaén pasa a formar parte del Reino de Granada y en el año 1066 el gobernador de Jaén autoriza al hijo del rey de Granada a saquear a los judíos. Poco más adelante toman el gobierno
de Jaén, unos gobernantes almohades, y promulgan una ley donde no permitían ejercitar otra religión que no fuera la religión musulmana. En esas condiciones, los judíos de Jaén parten al exilio, van repartiéndose por juderías que estaban más al norte, especialmente juderías castellanas. Recién regresan en el año 1246, forman una nueva judería en Jaén, con Fernando III en el reino, y se establecen también en una época de mucha prosperidad, y mucha bonanza, hasta el año 1391, donde aparecen las grandes persecuciones a los judíos. En esa época, en ese año fundamentalmente, desaparecen la gran mayoría, o por lo menos muchas, de las juderías hispanas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el factor que convocó a varias decenas de personas, la mayoría desconocidas entre sí, provenientes de geografías muy disímiles, con diferentes realidades personales, profesionales y religiosas? Ese común denominador es nuestro tronco, el apellido Abulafia, Abuelafia, Abolafia, Albolafia o Abuelafia o Abolafi o algún otro más o menos similar como que suene. Nuestro apellido, que es uno de los pocos que se mantuvo casi inalterado aún después de la Inquisición, se encuentra por primera vez mencionado en algunos escritos del siglo X. Aparentemente su raíz, que es de origen árabe, y su traducción sería padre de la medicina o padre del bienestar, y de hecho ha habido muchos y grandes médicos con este apellido. A lo largo de la historia se han destacado varios personajes con este apellido, de los cuales voy a mencionar tres nada más. El primero es Abraham ben Samuel Abulafia, que fue un gran cabalista aragonés, que nació en Zaragoza en 1240. Bueno, vivió en Tudela, tenía realmente una imaginación muy frondosa, viajó por muchos lugares, estuvo en Tierra Santa, vivió en Italia, en Barcelona, en Grecia. Pero aquí que en el año 1280 el hombre no se le ocurrió mejor idea que ir a convertir al judaísmo al Papa Clemente. Y bueno, fue a buscarlo realmente y se encontró. ¿Y lo consiguió? Y se encontró con que no estaba. Cuando él llegó no estaba el Papa, pero le dejó dicho que había venido a convertirlo al judaísmo. Cuando volvió el Papa, que le contaron eso, primero que lo tuvieron que levantar porque no podía de la risa, no podía aguantar más, estaba muerto de risa, estaba tirado por el piso. Y una vez que se compuso, lo mandó matar. Se escapó, pero no debe haber llegado muy lejos porque en realidad en esa época lo único que se conoce de este antepasado es que se creía el Mesías. Él creía que era el Mesías. Y desaparece su rastro en 1291, todos piensan que fue por el Papa que lo hizo desaparecer. Bueno. Hay varios casos en el Andaluz de cristianos que vienen de París buscando convertirse al judaísmo. Ah, mirá. Sí, hay un tratado que recientemente traducido, después les paso el nombre. Bárbaro. Bueno, otro que María Gabriela debe conocer bien, que es Todros ben Yehuda Aleví Abulafia, Todros, que es el toledano, nació en 1247, bueno, dice que es de la rama toledana de los Abulafia, que dio al judaísmo teóricamente eminentes rabinos, cabalistas y consejeros, y dicen que era nieto de Meir ben Todros Aleví Abulafia, de los Abulafia de Burgos, conocido como Ramá, uno de los más grandes maestros en Talmud de la primera mitad del siglo XIII. Y el último Abulafia que quiero mencionar, que es el Samuel Aleví Abulafia, que dice que era toledano, pero parece que no era tal, era de Zamora. Pero Samuel Aleví Abulafia fue consejero principal y tesorero del rey Pedro I el Cruel de Castilla. Fue el promotor y financista de varias sinagogas castellanas, entre ellas la hoy llamada Sinagoga del Tránsito,
o la Iglesia del Tránsito, en Toledo, que construyó en 1357. En 1360 perdió el favor del rey y el cruel lo mandó a matar también. Así, pero este lo consiguió, este lo mató a él, liquidó a la familia, todo, ¿no? El cruel era cruel. Bueno, simplemente para enumerar algunos cuantos. A lo que quiero referirme ahora es a la Inquisición, de lo cual ustedes conocen mucho más que yo, obviamente, a la conversión y la salida de los Abulafia de España. Es en la segunda mitad del siglo XIV cuando recrudece la persecución hacia los judíos y en general hacia todos los no católicos, y en 1483 se instala el Tribunal de la Inquisición en Jaén, que ya habían instalado en Sevilla y en Córdoba, y es dedicado básicamente a la casa de conversos judaizantes, es decir, de falsos conversos. El hecho de instalarse en esa ciudad da una pauta clara de la gran cantidad de conversos que había en Jaén en aquella época. Es acá donde nacen los lazos comunes con nuestros primos jienenses. En efecto, en Jaén el apellido Abolafia, variaciones de Abulafia original, es sumamente común y reconocido como un apellido propio del lugar. De hecho, hay una importante cantidad de personas con ese apellido. Obviamente, todos ellos son descendientes de ancestros comunes que se vieron obligados a convertirse al catolicismo, y la gran mayoría es hoy católico practicante. Es innegable la vocación que tenemos los seres humanos por conocer profundamente nuestros orígenes, y es de esta vocación que llevó a Rafael Cámara Expósito a hurgar en el pasado judeo-cristiano de los españoles, y en especial en el apellido de su abuela, Abolafia. Me gustaría terminar transcribiendo y repitiendo sus palabras porque reflejan como nadie el sentido de nuestra reunión. Dice así: téngase en cuenta que la mayoría de los judíos que se convirtieron al cristianismo y se quedaron en España y la península optaron por cambiar su apellido tratando de enterrar su pasado judío. Los estatutos de limpieza de sangre obligaron a que los judeoconversos trataran de ocultar su pasado hebreo, y ello pasaba, en primer lugar, por hacer desaparecer cualquier vestigio de sus árboles genealógicos. Es por eso que, tras la expulsión de los judíos y las conversiones al cristianismo de los que se quedaron, Abolafia es, al día de hoy, de los poquísimos apellidos de origen judío que se han mantenido en uso en España, tal con todas sus letras y toda su sonoridad, lo que es una singularidad muy específica. Y esto viene a significar que Abolafia, Abulafia, Abulafia, Albolafia, Abuelafia, etc., son, al día de hoy, un extraordinario tesoro vivo de la herencia cultural sefaradí y de la herencia cultural española. Es uno de los poquísimos apellidos que siguen uniendo a los actuales sefaradíes y a los descendientes de los judíos que se quedaron en España. Es por eso que es muy significativo que una Abulafia y una Abolafia se hayan unido para el desarrollo de la reunión que tuvimos. Es así que, de alguna manera, hoy estamos haciendo con esta reunión justicia histórica, estableciendo puentes entre el pasado y el presente, y entre culturas y linajes hermanos. Enmendamos un grave error del pasado, unos regresando a España, sefarad, otros reconociendo nuestro pasado judío perdido durante varios siglos.